¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Algunos pliegos de publicidad en los periódicos de circulación nacional fueron sustituidos por enormes listas de clientes morosos de las entidades bancarias del país. Esto ante la falta de pago por cuotas adquiridas vencidas. Según el economista Luis Núñez, esto es una señal del declive de la economía, golpeada por el desempleo e inmigración debido a la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua desde hace 8 meses. El nivel de desempleo va creciendo, la pobreza va aumentando. Es decir, los indicadores laborales, sociales se están deteriorando. Es decir, no es que no haya voluntad, a diferencia de otros momentos en los que la gente decía, bueno, me enredé, pues ya ando escondiéndome y todo eso. Creo que ahora la situación es un poco más compleja. Y eso se debe precisamente a un aumento en el desempleo abierto reconocido por el gobierno. El Banco La FICI y el Banco de América Central iniciaron este fin de semana con la publicación de la lista de los nombres de los clientes y hasta los mismos fiadores morosos. Hace un año, por ejemplo, esa lista hubiera sido un cuadrito corto. Ahora estamos hablando de páginas enteras en los diarios nuestros. Y ya no son, y son gente conocida en muchos casos. Entonces, estamos en una situación crítica económicamente hablando. Yo no quiero sonar alarmista, pero la verdad es que no nos podemos imaginar lo grave que es la situación de nuestra república, ¿verdad? No solo políticamente, sino que ahora socioeconómicamente y humanitariamente, porque otra cosa que podría dispararse aquí es un mercado negro. Según Núñez, los bancos deben de buscar alternativas como reestructuración de deudas para sustentar un poco la crisis económica que atraviesa cada cliente. Cobrar la misma tasa que tenía antes, lo que puedes hacer es reestructurar conforme a la capacidad de pago de cada uno, ¿verdad? de cada uno de sus clientes. Creo que lo están haciendo, pero desgraciadamente creo que tienen que ir mucho más allá de eso, porque la cartera se está deteriorando aceleradamente y esto es grave. Aproximadamente 7.000 empresas han cerrado en el país y unos 300.000 nicaragüenses han quedado en el desempleo. Con imágenes de Ronald Reyes en Acción 10, Jairo Castillo. Vamos a hablar de ese tema de las deudas en nuestro país. Es cada vez más común ahora que los nicaragüenses tengamos problemas para asumir, para honrar nuestras deudas. Y en muchos de los casos, pues a causa de esta crisis económica que se ha suscitado luego de la crisis política, y en la gran mayoría de estos casos, a veces no es que el deudor no quiera pagar, es que simplemente no encuentra las alternativas, no encuentra el modo de hacerlo, o las entidades bancarias o las microfinancieras no están dispuestas a negociar de acuerdo a la realidad que vive cada familia, que vive cada persona que contrajo esa deuda hace años probablemente, y eso lamentablemente ha generado tanta dificultad para asumir las deudas. Y ya veíamos en la nota de Jairo Castillo cómo las entidades bancarias han decidido publicar los nombres de los clientes morosos, y esto sin duda genera una grave afectación a ellos a nivel personal y también a nivel profesional. Es decir, si alguien que está desempleado ha buscado arreglo en la entidad bancaria, no ha conseguido nada y para colmo publican su nombre en un diario nacional, pues imaginémonos, menos que consiga trabajo, menos que pueda asumir esa deuda, dirán muchos. Vamos a hablar del tema con dos expertos, Aminta. Claro que sí, Jocelyn, y bueno, saber, o sea, en cuánto tiempo, en dependencia de cuánto yo me he retrasado con mi deuda, es que puedan publicar mi nombre. Y también relacionado al tema de hoy, debo a una microfinanciera y me quieren quitar mi casa. Tenemos al licenciado Juan Carlos López y también al licenciado Rubén Arriola, ambos del Centro Jurídico de Asesoría al Consumidor, para que nos puedan aclarar muchos términos y muchos trámites que los usuarios o los consumidores podemos realizar al momento de tener deudas pequeñas, medianas o deudas tan importantes como puede ser una casa que excede una deuda de $10,000 hasta $20,000, ¿verdad? Muy importante eso. Bienvenidos a ambos, y en el caso de lo que estaba mencionando Jocelyn, cuando pasamos por esa vergüenza y esa gran humillación de saber que nuestro nombre y nuestro apellido están publicados en el buró crediticio, que una entidad financiera se vio ya en la penosa obligación de publicar el nombre de uno, ¿qué es lo que pasa en ese entorno? Bienvenidos. Sí, buenos días. Mira, es legal que lo publiquen en el sentido de que
no hay ninguna excepción como para que ellos no lo pudieran plantearlo. No ético exponerlo a la población. De repente puede rayar un poco en el marco legal por lo siguiente. Mira, existe algo que se llama sigilo bancario. El sigilo bancario es contundente y lo que establece es que no vas a dar información que no haya suscrito con la entidad bancaria y que no deberá conocer a terceras personas. Entendamos que aquí la gente no conoce estrictamente o no conoce a profundidad cuánto es tu deuda, cuánto es tu calidad de mora, cuántos días tenés de no pagar, etcétera. No lo conoce la gente, pero sí estrictamente una información que es estrictamente privada y confidencial. Cuando vos suscribís un contrato con una entidad bancaria, existe una relación contractual privada, ¿ves? Sin embargo, no es la primera vez que pasan estos tipos de casos, donde las entidades bancarias exponen al público, a la población o a terceros, qué persona está en una lista de morosidad. Pero hay llamados de atención al cliente como una advertencia y el cliente pues realmente no ha asumido su responsabilidad en presentarse o dar las razones. Porque uno cuando lo llaman, todos hemos recibido la famosa llamada, fulanita de tal, señora Aminta Ramírez, ¿por qué usted no ha pagado, obviamente por falta de ingresos? Pero ¿hay una alerta previa? Mira, para llegar a estos puntos, normalmente hay días de morosidad. Estamos hablando de que posiblemente estas listas estén vinculadas a 90 hasta 180 días de mora, ¿verdad? Es muy probable que esa sea una realidad efectiva. Veamos si algo que sí ha venido pasando en este contexto. Y nosotros, más que por experiencia, por una realidad que hemos estado palpando con parte de la población, es que en estos casos la población se ha venido, o el usuario se ha venido acercando con la instancia bancaria o microfinanciera. Eso nos consta. No ha sido una opción, porque ahora la gente tiene más temor de que su récord crediticio se quede manchado. La gente le tiene pánico a eso, porque piensa volver a sacar un crédito, una lavadora, otro crédito pequeño o una casa en un momento determinado. Sin embargo, en estos casos se han acercado a la entidad bancaria. En cada uno de los casos, te aseguro que si sacamos un expediente de que pueda proporcionar la entidad, el banco, te aseguro, ya sea correo, ya sea visita, ya sea los counters de las sucursales, la gente se ha venido acercando diciendo, mira, no tengo la capacidad que vos me planteás, pero permitíme dar un monto, o en su momento, el año pasado, la gente solicitó las famosas prórrogas, pues, que se habían otorgado. Sin embargo, han habido casos que el banco, pues taxativamente, según ellos cumpliendo la regla ante la superintendencia de banco, la ley orgánica y las normativas, como bien lo contempla el marco legal, ellos dicen no podemos variar porque absolutamente lo que nos va a crear son sanciones a nosotros como entidad bancaria. Lo que sí es preocupante... ¿No se han portado tan accesibles, se puede decir? Muy pocos bancos, la verdad. En honor a la verdad han sido muy pocos bancos. Hay dos de ellos que han sido muy duros con los usuarios y expresamente buscan cualquier subterfugio legal. A veces nosotros pensamos que muchas entidades bancarias que lo que están visorando es, en los casos de son créditos hipotecarios y no quieren negociar con los clientes, quitarle las propiedades a la gente. Porque si no le buscas una solución real y alternativa para algunos de los usuarios y te ceñís como que estuviéramos en una situación normal, mira, si estuviéramos en una situación del país normal, es entendible que sea uno o dos casos aislados. Eso puede ser entendible. Sin embargo, es notorio de que el país todavía vive una convulsión social, todavía una crisis política, y de hecho nosotros lo planteamos, hay una crisis económica y se está palpando. Si se palpaba finalizando el año pasado, hemos empezado en el mes de enero con posiblemente una conmoción económica donde la población todavía no sabe qué podrá hacer. Entonces eso, las entidades bancarias microfinancieras pareciese que o se están aprovechando de la desinformación de la gente, de la necesidad de la población, y por otro lado, como tampoco en la asamblea, los diputados o el Estado no ha dicho, mira, se va a regular de esta manera o de otra, o privadamente, no ha habido ninguna respuesta. Ahora, efectiva. Dos cosas, Juan Carlos, precisamente tomando en cuenta este contexto en el que estamos, que es un contexto tan real que se puede ver en todos los niveles económicos, incluso, ya lo estamos viendo en todos los niveles económicos. Primero, ¿cuál debería ser esa política de las entidades bancarias y las microfinancieras, que también no han detenido su política de cobranza, de querer recuperar sus ingresos, y no estamos en contra de ello, no estamos fomentando un no pago, quiero aclararlo? Pero sí debe haber una política que se aplique al contexto, que tome en cuenta el contexto real. Y dos, ¿cuándo se te puede quitar tu vivienda?
en dos escenarios. Uno, si la diste en garantía, y dos, si no la diste en garantía, igual te la pueden quitar. Pregunto esto porque precisamente ese es el tema. Y vos decías la desinformación. Si yo no estoy informada de que solo lo que tengo en garantía me pueden quitar, entonces puedo dar todo, incluso por el temor, incluso a que te manchen tu récord de crédito, o tal vez pensar que va a tener mayores repercusiones esto a nivel personal. Pero voy a contestar las dos preguntas. Una, la política, y no siendo subjetivo o idealista, porque de repente trabajar en el ámbito para los consumidores es como que el consumidor quiere mucho, ¿no? Y pide demasiado. Esa es una postura. Pero mira, realmente la entidad bancaria, los números que arrojan, los economistas, las proyecciones, los mismos dueños de banco o personas trabajando en esa instancia han planteado que hay una preocupación ante una crisis, ante la gente que ha sacado sus ahorros, ante la población que no ha podido pagar hasta el día de hoy, y realmente ellos saben que hay una problemática. Entonces, lo más sensato, lógico y humanamente con la capacidad técnica o jurídica es, bueno, aquí se deberán de suavizar las políticas de entendimiento con los usuarios. Y te lo digo, sin necesidad de una ley, sin necesidad de una nueva normativa, es simplemente la política interna que pueda tener el banco. Si eso no es posible, pues entonces, no sé si decir, las autoridades que aparentemente no están interesadas en este tema tampoco, deberán de exponer una solución, al menos tal vez no con un marco legal, sino con una normativa, con una oportunidad que le permita al usuario. Tenemos que hacer un paréntesis en tu explicación porque hay una llamada, Juan Carlos. Aló, buenos días. Hola, buenos días. Sí, hola, muy buenos días. Sí, adelante, su aporte o consulta. Mi consulta era lo siguiente: hay muchas personas que ya debían desde el pasado, desde antes de la crisis, y ahora se quieren agarrar, ¿me entiende?, y aprovecharse de la crisis, ¿me entiende?, por no querer pagar la deuda. ¿Me entiende? Esa es mi pregunta. Otra situación valiosa, muy importante, porque ¿qué es lo que pasa? Nosotros asumimos que las entidades financieras saben que estamos en crisis, obviamente, y entonces no me presento, no soy responsable con mi acto, con la parte que a mí me corresponde. Mira, nosotros lo hemos planteado y lo volvemos a comentar. Antes de que llegáramos a la situación problemática el mes de abril, ya había gente, ya había un modelo de recesión económica en el país, y eso hasta los economistas lo han expresado públicamente. Entonces, pero aquí no se trata de que si la gente quiere agarrarse o aprovecharse. Mira, al final, de una u otra forma, la entidad bancaria necesita del aporte del usuario, del cliente, o inclusive han habido buenos clientes que antes de abril ya estaban viendo una situación difícil económicamente. Entonces, ¿por qué no apoyar un segmento poblacional que realmente necesita ese alivio económico? Creo que lo primordial es que hay una flexibilidad. Nosotros enviamos ya comunicación a la Superintendencia de Banco y a CONAMI también, con el objetivo de poder dialogar sobre este tema y que se permita, pues, ver qué posibilidad hay con los usuarios. Y por otro lado, comentabas qué bienes vos pones en garantía y qué otros bienes vos no pones en garantía. Y si no lo tenés en garantía, no te lo pueden quitar. Por ejemplo, un escenario bien claro. Es decir, estoy desempleada y la garantía de la entidad bancaria era mi salario, un préstamo por nómina, pero estoy desempleada, de plano no les puedo pagar y lo único que tengo es mi casa. ¿Debo yo darla para asumir esa deuda o puede el banco quitármela? ¿O está a voluntad del usuario? Mira, el artículo 20, voy a platicar del artículo del Código Civil. Artículo 2084 del Código Civil, la legislación. También me trastraba el artículo 44 de la Constitución, que no hay cárcel por deuda también. Y lo que dice la legislación civil establece que hay bienes que son inembargables. Entre los bienes que son inembargables, taxativamente, orden de prelación te habla el patrimonio familiar, o sea, el lugar donde vos dormís, vivís con tu esposa, con tu hijo, o viceversa, ¿verdad? Esposo o hijo. Y en los casos de alguno, inclusive bienes que vos demostrás ante una autoridad judicial que son bienes que lo utilizás para trabajar. Si sos taxista y tu herramienta de trabajo es tu vehículo, no se te puede pagar el vehículo, salvo que sea un préstamo de consumo donde el vehículo es la garantía, es la prenda como tal. Eso es diferente. Pero en los casos de que sea una garantía externa, que no sea la prenda la que está puesta, ya sea la casa como crédito hipotecario o crédito de consumo o prenda comercial, lo que es el vehículo, entonces en realidad no se te puede sustraer esos bienes que vos has puesto en garantía, que no has puesto en garantía. Lo que
pasa es que aquí, y lo hemos reflejado y lo enunciamos nuevamente, y no permita eso, se lo decimos a los usuarios que no permita estos abusos de la entidad microfinanciera o bancaria. Mira, llegan con un abogado, llegan una nota que es un cobro extrajudicial o prejudicial y le van a decir, mire, usted me tiene que entregar las cosas. Llegan con un promotor de la microfinanciera y le dicen y le engañan y le meten un montón de ruido a la gente, y la señora, por desconocimiento, por desinformación o porque no tiene a mano un abogado que al menos conozca esta temática, inmediatamente le da la computadora, le pasa la lavadora, la refrigeradora, para ir mermando pues cuánto debe. Entonces no se debe hacer esto. No es así. Si le va a embargar, por ejemplo, algunos bienes, y eso que todavía a esos utensilios pueden ser protegidos, como te decía, en la legislación civil. Vamos a seguir hablando de esto después del corte comercial, porque tenemos que hacer un corte, y Rubén Arriola Amita nos va a estar comentando respecto a esta situación. Yo conozco el caso, me contaron del caso de una señora que hasta la rosera le quitaron, una microfinanciera. Imagínate, o algo que es para su diario vivir, pues indispensable. Todas Vamos a esas regresar inquietudes estamos seguras que las tienen. Ya volvemos. Licenciado Rubén Arriola, estábamos conversando, por ejemplo, cuándo una microfinanciera puede embargarme, por ejemplo, mis objetos. Lo que nosotros tenemos entendido, por ejemplo, es que para que una microfinanciera pueda realizarme un préstamo, no sé, $800, por ejemplo, ellos previamente, como para asegurarse, le realizan una visita, y en base a estos $800, a ver cuánto vale esa computadora, a ver esa roserita cuánto cuesta, esa cocinita, y me sacan la cuenta más o menos que si se diera una situación exagerada de que yo no pueda pagar, ni modo, con lo que yo puse de garantía, ellos van a de alguna manera retribuirse. ¿Esto es así, estimado? Ellos, antes de hacer los préstamos, las microfinancieras, las que aún conocemos y están existentes, llegan a la visita de la persona que solicitó el préstamo y le hacen un inventario de lo que se puede, digamos, utilizar en caso de una necesidad de un embargo. Mientras ese inventario no exista, no te pueden embargar nada. Y hay que quedar claro que los útiles de trabajo, como lo hablaba Juan Carlos, el taxi, las herramientas de trabajo inclusive del obrero, no pueden ser embargables. Pero uno en la necesidad, licenciado, en la emoción o la urgencia de que uno quiere ese préstamo, quiere la aprobación. Ahí está el problema del asunto. Lo que pasa es que los nicaragüenses no ponemos cuidado por la emoción de que nos van a prestar cierta cantidad de dinero y no leemos inclusive los contratos de adhesión que están en ese contrato. Y ponemos todo y a veces se nos olvida que también no hay que poner todo. Porque lo que está es lo que está como garantía prendaria, se le dice. Y en relación al monto del préstamo que se está prestando en ese momento. Pero hay microfinancieras, y yo quiero preguntarle esto porque ya conozco de casos donde te llaman y te dicen, mire señora Medrano, por ejemplo, tenemos para usted una cantidad de 85,000 córdobas, solo con su prestar, solo con su cédula, véngase y le hacemos ya a usted efectivo este préstamo. No te piden garantía, no te piden nada, simplemente eso, y su única garantía es los ingresos que ellos conocen que vos tenés. En ese caso, ¿te pueden quitar cuando no has puesto en garantía? No te pueden quitar nada porque no estás poniendo nada de garantía en ese momento. Pero sí, conocemos también de casos de abusos de microfinancieras que cuando vos no puedes entregar el abono por el préstamo que hiciste, llegan abusivamente a tu casa a querer levantar un inventario. Ya eso depende de la persona que lo deje entrar y lo deje levantar ese inventario. No se debe dejar entrar. Lo que no está hipotecado no se puede llevar, no te lo pueden quitar. Y hay que quedar claro. Los útiles de trabajo, los implementos de trabajo, inclusive la vivienda, en caso de un crédito hipotecario sí, pero la vivienda no se puede tampoco, porque es un bien social y es un bien de familiar. Ahora, en el caso, estimado, de este tipo de microfinancieras como X te presta, que pueden existir, por ejemplo, y que no le piden a uno garantía de nada, ellos tienen otra forma de trabajar, porque uno dice, qué facilito, me prestaron, me aprobaron nada más que con mi cédula, me llevaron el cheque y todo, y ya todo fácil. No, ellos hacen ¿cómo lo puedo decir? Como forzar al cliente a que en determinada cantidad de años, 17,000 córdobas en 4 años, que uno pudiera pagarlo en 1 año o en 6 meses. Pero uno por la necesidad, dice, en 4 años esta gente le gana 4 o 5 veces más el préstamo original. Esa es la forma que trabajan. Pero en el caso de este tipo de situación que estamos pasando en Nicaragua, hay que quedar claro en algo, que en la ley de microfinanzas los intereses quedaron al albedrío. Ya entonces, estas empresas que prestan dinero de 4 años o más años, los intereses moratorios crecen vertiginosamente. Y cuando comenzás a abonar microfinanciera, comenzás abonando inclusive a los intereses, no al capital.
y cuando ya estás por salir de la deuda, ya comenzás a abonar al capital cuando te faltan 1 o 1 año y medio, ya comenzás a abonar, pero los primeros abonos son a los intereses moratorios. De eso hay que quedar claro con la gente. A veces la gente se emociona, como decíamos popularmente, y agarra estos préstamos y no lee los contratos de adhesión. Ahora, nosotros estamos mencionando, Jocelyn, a las entidades bancarias, a las microfinancieras, y no hemos mencionado a este tipo de personas que se dedican al préstamo. Los préstamos entre particulares. Claro, y uno comete el error, mi casa que está valorada, supongamos, más de $20,000, y tengo una necesidad que me urge y necesito $2,000, tome la escritura de mi casa, pongo en garantía mi casa. También depende de la prudencia del usuario. Es correcto. Porque si vos pones en prenda tu vivienda, estás arriesgando que el prestamista entre particulares te quiera, en un digamos, de fase que no puedas abonar, te quiera quitar la casa. Y con todas las de ley. Y con todas las de ley. Pero eso también depende de los contratos que se hagan, ya sea verbal o por escrito. Nosotros siempre hemos aconsejado a nuestros usuarios, a los consumidores, de que cualquier préstamo entre particulares se haga por escrito y con cláusulas claras. Nosotros hemos ventilado, gracias a Dios, desde el año pasado, casos entre particulares, donde todo el mundo ha salido ganancioso. Esa es una gran ventaja que hemos tenido en la oficina. Y se ha evitado, digamos, de que estos señores también, que a veces cometen el abuso de cobrar intereses excesivos, que no son microfinancieras ni bancos, 15-20%. y lo hacen de una manera exagerada. Y eso cae también en un delito, que es penalizado con las leyes civiles y penal de Nicaragua. Ahora, el gran temor de muchos de los usuarios, de los deudores en este caso, es que los casos lleguen a judicializarse y que quizá la entidad judicial en este caso pueda fallar a favor de las entidades bancarias o de las microfinancieras y en esos casos perder lo poco que tenemos. Conozco el caso de un joven que acaba de emprender y le están amenazando con quitarle sus herramientas de trabajo, o sea, lo que tiene para ganarse la vida, y realmente su negocio aún no crece hasta el punto de poder asumir sus deudas. Entonces él le está diciendo, calma, yo voy a reivindicarme, solo denme en plazo. Ah, no, pero le dicen, no, te vamos a quitar tus herramientas de trabajo, lo que tenés, que básicamente es un restaurante. Entonces, ¿cómo va a quedar en ese caso? Mire, voy para concluir reafirmar lo que comentaba Rubén y vos preguntaba. Normalmente los prestamistas particulares trabajan de esta forma: utilizan un contrato de compra-venta o promesa de venta por la casa, no un contrato donde dice, soy prestamista particular y estoy poniendo esta garantía a este cliente por esta cantidad, porque jurídicamente eso no va a ser posible. Por el monto que vos dijiste, $2,000 versus 20,000 de tu casa, jurídicamente no es posible, no es conmutable, o sea, no es comparable, porque tiene que ser una proporcionalidad en el monto del préstamo. Lo que pasa es que los prestamistas utilizan otro contrato de promesa y compra-venta para después solamente ejecutar y dice, ya está vendida la casa, ¿me entendés? Entonces eso es lo que sucede, pero no es que realmente hay un contrato de los prestamistas particulares. Y para culminar, y algo que comentaba Jocelyn, todo usuario que se sienta afectado, por ejemplo el amigo emprendedor que vos comentabas, la gente que le ponen los avisos, como la gente del BAC, hombre, no se queden con las manos cruzadas, pongan su queja ante la superintendencia de banco, que efectivamente tal vez no es la mejor institución, pero sí responde casi a tiempo hoy en día. Se ha puesto las pilas la superintendencia de banco, no ha dejado asustado realmente, ponga su queja, y si es con una microfinanciera, lleve su queja a Conami, hágale una fotocopia de contrato y exprese lo que no le parece. O declarar su situación financiera. Sí, y para culminar, estos bandidos de las microfinancieras hacen esto. Hay pusiste por ejemplo a Jairo como una recomendación para antes de que te presten, ¿verdad? Solamente para como referencia, una referencia es la palabra. Y entonces lo que hacen cuando no has pagado y como no hay fiador, le empiezan a llamar a él y eso es ilegal. Él no tiene absolutamente por qué saber de tu situación económica o crediticia, porque no el fiador desde ahí se viola el sigilo bancario y el sigilo de la información de los usuarios. Nosotros le decimos a los usuarios que tengan problemas que vayan a la superintendencia de banco, hagan su escrito, primero el banco, ¿verdad? O la microfinanciera, después a Conami o superintendencia de banco, o nos puede visitar pues a nosotros para ver de su caso. Nos hemos quedado sin tiempo, el tema es muy amplio, pero pueden visitar el Centro de Ayuda al Consumidor, de Asesoría al Consumidor ahora. Nos despedimos. Muchísimas gracias, pasen un excelente día.